Bueno, pues en esta tarde voy a compartir una traducción también, no de un sermón, sino de un artículo, o de varios artículos que forman pues un mensaje, ¿no? De John MacArthur, y es sobre el cristiano y la política. No, he buscado en esto en particular porque realmente a veces yo me pregunto cuál es mi papel, ¿no? Hacia la política, ¿no? De las elecciones. Estamos en tiempo electoral, ¿no? Y eso pues hace que me surjan preguntas, y así buscando he encontrado pues este artículo de John MacArthur titulado El cristiano y la política. Así que como las elecciones están cerca de nosotros, para muchas personas tienen pues esperanza, ¿no? De que haya un cambio político favorable, ¿no? De acuerdo a las formas de pensar de esas personas. Y si bien no hay que buscar mucho, ¿no? Para encontrar fallos y contradicciones acerca del gobierno, acerca de los partidos e incluso del proceso electoral, la mayoría de personas de todas las tendencias políticas saludan este tiempo con un gran interés, ¿no? Y con grandes expectativas. Y eso incluye a la Iglesia. A medida que más y más cristianos consideran el activismo social y político como el medio principal para influir en la sociedad y redimir la cultura. Pero ¿son esas prioridades legítimas para los creyentes? ¿Hemos sido salvos y santificados para convertirnos en guerreros de la cultura y parlamentarios morales? ¿O hemos sido puestos a un lado para un propósito superior? En su libro ¿Por qué el gobierno no puede salvarte?, John MacArthur explica cómo la Iglesia estadounidense es particularmente propensa al activismo político. Y escribe, a lo largo de los últimos siglos, las personas han vinculado erróneamente la democracia y la libertad política con el cristianismo. Es por eso que muchos evangélicos contemporáneos creen que la Revolución Americana fue completamente justificada, tanto política como escrituralmente. Siguen con la argumentación de la Declaración de Independencia, que declara que la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad son derechos divinamente concedidos. Por lo tanto, esos creyentes dicen que tales derechos son parte de una cosmovisión cristiana que vale la pena alcanzar y defender a toda costa, incluida la insurrección militar a veces. Pero tal posición es contraria a las claras enseñanzas de Romanos 13, versículos del 1 al 7. Así que, en realidad, los Estados Unidos nacieron de una violación de los principios del Nuevo Testamento. Y cualquier bendición que Dios haya otorgado a esa nación ha llegado a pesar de la desobediencia de los padres fundadores. Parte de las consecuencias del énfasis en el activismo político en la Iglesia es la denigración de la soberanía de Dios. Si realmente creemos que el Señor es el autor de la historia y que Él está orquestando todas las cosas de acuerdo con su voluntad, ¿realmente debemos dedicar gran parte de nuestro tiempo, energía y recursos a apoyar a los candidatos y a las medidas electorales? ¿O es que Él ha perdido temporalmente el control y necesitamos recuperarlo para Él? Como los cristianos en los Estados Unidos, es fácil quedar atrapado en todo el fervor político. Incluso puede ser tentador pensar que la legislación es la clave para resolver los problemas morales que afectan a la sociedad. Pero ¿es esa una perspectiva correcta?
Hubo un tiempo, en los días de nuestros antepasados puritanos, cuando casi todas las almas de los Estados Unidos reconocían los 10 mandamientos como la piedra angular de la ética y la moral. Hoy en día la mayoría de los estadounidenses ni siquiera pueden nombrar 3 de los 10. También hubo un tiempo, y no hace mucho, en que los americanos desaprobaban universalmente la homosexualidad, el adulterio y el divorcio. Creían que la promiscuidad sexual era absolutamente errónea. Consideraban el lenguaje obsceno como inapropiado, veían en el aborto como algo impensable y exigían a los funcionarios públicos altos estándares morales y éticos. Hoy en día la mayor parte del comportamiento de la sociedad, cuando es considerada inmoral, se defiende como teniendo un derecho civil propio, personal e irrenunciable. ¿Cómo han cambiado los tiempos y la cultura? La fuerte influencia cristiana y los estándares bíblicos que dieron forma a la cultura occidental y a la sociedad estadounidense hasta fines del siglo XIX, ha dado paso al ateísmo práctico y al relativismo moral. Los pocos vestigios del cristianismo en nuestra cultura son, en el mejor de los casos, débiles y comprometidos. Y para una sociedad cada vez más pagana son cúlticos y extravagantes. En menos de 50 años, los líderes políticos, los cuerpos legislativos y los tribunales de nuestra nación han adoptado una actitud y una agenda claramente anticristiana. El país ha barrido la cosmovisión cristiana y sus principios en nombre de la igualdad de derechos, la corrección política y la tolerancia. La inmoralidad generalizada, incluida la homosexualidad, el aborto, la pornografía y otros males, han sido aprobadas no solo por la sociedad en general, sino también por el gobierno. Una parte de nuestro dinero para los impuestos ahora se utilizan para financiar programas y agencias gubernamentales que participan activamente en la defensa descarada de varias prácticas inmorales. ¿Qué deben hacer los cristianos al respecto? Muchos piensan que este es un problema político que no se resolverá sin una estrategia política. Durante los últimos 25 años, cristianos bien intencionados han fundado varias organizaciones de activistas evangélicos y han invertido millones en ellas para utilizar el aparato de la política, para contrarrestar la decadencia moral de la cultura americana, por medio de grupos, legislaciones, manifestaciones y boicots. Emplean su energía y otros recursos en esfuerzos para impulsar un movimiento político cristiano que luchará contra la cultura anticristiana que prevalece. ¿Pero es esa una perspectiva adecuada? Yo creo que no. El declive moral de Estados Unidos es un problema espiritual, no político, y su solución es el Evangelio, no la política partidista. Vamos a ver algunas lecciones de la historia en cuanto a esto, ¿no? La primera lección que los evangélicos deben conocer de la historia de la Iglesia es que cada vez que la Iglesia se ha centrado en el evangelismo y la predicación del Evangelio, su influencia ha aumentado. Cuando ha buscado el poder por activismo político, cultural o militar, ha dañado o estropeado su testimonio. Las cruzadas durante la Edad Media se llevaron a cabo con el propósito de recuperar el control cristiano de las tierras santas. Pocos creyentes de hoy argumentarían que esos esfuerzos fueran fructíferos. Incluso cuando los cruzados disfrutaron del éxito militar, la Iglesia se volvió espiritualmente más débil y más mundana. Otras guerras y campañas religiosas teñidas de motivación política, como la Guerra de los 30 años en Europa, la Revolución de Cromwell en Inglaterra y otras escaramuzas durante la era de la Reforma, son vistas como desaprobación por los cristianos de hoy día.
y con razón. Las ambiciones militares y políticas de algunos de los reformadores resultaron ser una debilidad y en última instancia un impedimento para la reforma. Por otro lado, la fuerza de la reforma y su legado perdurable se derivaron del hecho de que la teología de la reforma brillaba como un foco en el camino de la salvación y daba claridad al Evangelio. A lo largo de la historia protestante, los segmentos de la Iglesia visible que han centrado su atención en cuestiones sociales y políticas también han comprometido su sana doctrina y rápidamente han perdido influencia. Los primeros modernistas, por ejemplo, argumentaron explícitamente que el trabajo social y la reforma moral eran más importantes que la precisión doctrinal, y su movimiento pronto abandonó cualquier aspecto del cristianismo bíblico. Los activistas políticos evangélicos de hoy parecen desconocer cuánto se compara su metodología con los de los cristianos liberales a principios del siglo XX. Al igual que esos idealistas equivocados, los evangélicos contemporáneos se han enamorado de los problemas temporales a costa de los valores eternos. En esencia, los activistas evangélicos simplemente predican una versión políticamente conservadora del antiguo evangelio social, enfatizando las preocupaciones sociales y culturales por encima de las espirituales. Ese tipo de pensamiento fomenta la opinión de que el gobierno es nuestro aliado si apoya nuestra agenda especial, o nuestro enemigo si se opone a ella o no responde a nuestra voz. La estrategia política se convierte en el foco de todo, como si las fortunas espirituales del pueblo de Dios subieran o bajaran dependiendo de quién esté en el poder. Pero la verdad es que ningún gobierno humano puede, en última instancia, hacer nada para avanzar o para frustrar el reino de Dios. Y el peor gobierno mundano y más despótico, al final no puede detener el poder del Espíritu Santo o la difusión de la palabra de Dios. Para obtener una perspectiva completamente bíblica y cristiana sobre la participación política, debemos tomar en serio las palabras del teólogo británico Robert L. Otley, pronunciado en la Universidad de Oxford hace más de 100 años. Dijo: el Antiguo Testamento puede ser estudiado como instructor en justicia social. Exhibe el gobierno moral de Dios como se atestigua en sus tratos con las naciones en lugar de con los individuos. Y fue la conciencia de la acción y de la presencia de Dios en la historia lo que hizo predicadores a los profetas, no solo para sus compatriotas, sino para el mundo en general. De hecho, es significativo el hecho de que, a pesar de su ardiente celo por la reforma social, por lo general no tomaron parte en la vida política ni exigieron reformas políticas. Ellos no deseaban mejores instituciones, sino mejores hombres. También hay lecciones de las Escrituras. Pero mi punto no es que los cristianos deben permanecer sin involucrarse totalmente en la política o en las actividades y causas cívicas. Deberían expresar sus preferencias políticas en las urnas, si lo desean, y es apropiado apoyar medidas legítimas diseñadas para corregir graves errores sociales o políticos. La no participación sería contraria a lo que dice la palabra de Dios sobre el bien, hacer el bien en la sociedad. Como dice Gálatas 6, 10, por lo tanto, cuando tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a aquellos que son miembros de la familia de la fe. También mostraría una falta de gratitud por cualquier cantidad de libertad religiosa que el gobierno nos permita disfrutar. Además, esa piadosa apatía hacia el gobierno y la política revelaría una falta de apreciación por los muchos recursos legales apropiados que los creyentes en las democracias tienen para mantener o mejorar el orden civil. Una cierta cantidad de preocupación sana y equilibrada con las tendencias actuales en el gobierno y la comunidad es aceptable, siempre que nos demos cuenta de que ese interés no es vital para nuestro crecimiento espiritual, nuestro testimonio o el avance del reino de Cristo.
Sobre todo, la participación política del creyente nunca debe desplazar la prioridad de predicar y enseñar el Evangelio. Ciertamente no hay ninguna prohibición de que los creyentes se involucren directamente en el gobierno como funcionarios públicos, como lo ilustran algunos ejemplos notables en el Antiguo y Nuevo Testamento. José en Egipto y Daniel en Babilonia son dos excelentes modelos de siervos que Dios usó en posiciones gubernamentales superiores para promover su reino. El siervo del centurión en Mateo 8, 5 al 13, Zaqueo, el recaudador de impuestos en Lucas 19, y Cornelio, el centurión en Hechos 10, continuaron en el servicio público incluso después de que experimentaron el poder de la salvación de Cristo. Hasta donde sabemos, el procónsul romano Sergio Paulo también permaneció en el cargo después de su conversión. Se encuentra también en Hechos 13. El tema, de nuevo, es la prioridad. El mayor bien temporal que podemos lograr a través de la participación política no puede compararse con lo que el Señor puede lograr a través de nosotros en la obra eterna de su reino. Así como Dios llamó al antiguo Israel, que se ve en Éxodo 19, Él ha llamado a la Iglesia a ser un reino de sacerdotes, no un reino de activistas políticos. El apóstol Pedro nos instruye: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesús, como es de esperar, mantuvo perfectamente la perspectiva de su Padre sobre estos asuntos, aunque vivía en una sociedad tan pagana y corrupta como la cultura de hoy. En muchos sentidos, era mucho peor de lo que cualquiera de nosotros en las naciones occidentales hemos enfrentado. Tiranos crueles y dictadores gobernaron en todas aquellas regiones. La institución de la esclavitud estaba firmemente arraigada. Todo era la antítesis de la democracia. El rey Herodes, el vasallo idumeo de Roma que gobernó Samaria y Judea, personificó el impío modo del gobierno autocrático. Cuando decretó o dio orden para que hiciera esa matanza de los niños, como se lee en Mateo 2, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Pocos de nosotros hemos experimentado el tipo de opresión económica y legal que los romanos aplicaron a los judíos en la época de Jesús. Los impuestos impositivos eran exorbitantes y los abusos adicionales sancionados por el gobierno por parte de los recaudadores de impuestos agravaron la carga financiera de la gente. A los judíos en Palestina no se les otorgó casi ningún derecho civil y fueron tratados como una minoría desfavorecida que no podía apelar contra las injusticias legales. Como resultado, algunos judíos se rebelaron constantemente contra Roma. Los nacionalistas fanáticos conocidos como los celotes ignoraron sus obligaciones fiscales y se opusieron violentamente al gobierno. Creían incluso que reconocer a un gobernante gentil era incorrecto. Ellos se aferraban a Deuteronomio 17:15, donde dice: de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Muchos celotes se convirtieron en asesinos, realizando actos de terrorismo y violencia contra los romanos y otros judíos a quienes consideraban traidores. También es cierto que el sistema social romano fue construido sobre la esclavitud. La realidad de los graves abusos a los esclavos es parte del registro histórico. Sin embargo, ni Jesús ni ninguno de los apóstoles intentaron abolir la esclavitud. En cambio, ordenaron a los esclavos que fueran obedientes y usaron la esclavitud en sus enseñanzas como una metáfora para los creyentes que debían someterse a su Señor y Maestro. El ministerio terrenal de Jesús tuvo lugar justo en medio de esa difícil atmósfera social y política. Muchos de sus seguidores, incluidos los 12, en diversos grados esperaban que los librara
del gobierno opresivo de Roma. Pero nuestro Señor no vino como libertador político o reformador social. Él nunca hizo llamado para tales cambios, ni siquiera por medios pacíficos. A diferencia de muchos evangélicos de finales del siglo XX, Jesús no promocionó ninguna manifestación de simpatizantes por algún intento grandioso de capturar la cultura para la moralidad bíblica o para la libertad política o religiosa. Sin embargo, Cristo no carecía de atención y preocupación por el dolor y las dificultades diarias que las personas soportaban en sus vidas personales. Los evangelios registran su gran empatía y compasión por los pecadores. Aplicó esas actitudes de manera tangible y práctica al sanar a miles de personas de todo tipo de enfermedades y aflicciones, a menudo con gran sacrificio personal para sí mismo. Aún así, tan beneficioso y apreciado como era social, ni a establecer un nuevo orden moral. Él vino para establecer un nuevo orden espiritual, el cuerpo de creyentes de todas las edades que constituye su iglesia. Él no vino a la tierra para hacer que la vieja creación fuera moral a través de la reforma social y gubernamental, sino para hacer nuevas criaturas, santas, mediante el poder salvador del Evangelio y la obra transformadora del Espíritu Santo. Nuestro Señor y Salvador nos ha ordenado que continuemos su ministerio con sus prioridades supremas a la vista, con el objetivo de que podamos avanzar en su reino. Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En el sentido más verdadero, el estado moral, social y político de un pueblo es irrelevante para el avance del Evangelio. Jesús dijo que su reino no era de este mundo, a la obediencia a Cristo. Debemos rechazar todo lo que es impío y falso y nunca comprometer los estándares de la justicia de Dios. Podemos hacerlo en parte deseando mejorar las normas morales de la sociedad y aprobando medidas que conformarían al gobierno más hacia la rectitud. Nos lamentamos por la indecencia desenfrenada, la vulgaridad, la falta de cortesía y el respeto por los demás, el engaño, el materialismo autoindulgente y la violencia que corroe la sociedad. Pero en nuestros esfuerzos por apoyar lo que es bueno y saludable, rechazar lo que es malo y corrupto y tener un impacto profundamente positivo en nuestra cultura, debemos usar los métodos de Dios. Como el apóstol Pablo describió su misión hacia los incrédulos, así la tarea principal de todos los cristianos es alcanzar a los perdidos, para abrir sus ojos, a fin de convertirlos de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de los pecados y una herencia entre aquellos que son santificados por la fe en Cristo. Si no evangelizamos a los perdidos y no hacemos discípulos, nada de lo que hagamos por las personas, no importa cuán beneficioso parezca, tendrá alguna consecuencia eterna. Ya sea que una persona sea atea o teísta, un criminal o un ciudadano modelo, sexualmente promiscuo y perverso o estrictamente moral y virtuoso, sea un materialista codicioso o un filántropo generoso, si no tiene una relación de salvación con Cristo, se irán al infierno. No hace ninguna diferencia si una persona no salva está a favor o en contra del aborto, sea un liberal político o un conservador, una prostituta o un oficial de policía, pasarán la eternidad sin Dios a menos que se arrepientan de esa cultura, vecinos y conciudadanos, a los que deben amar, orar y compartir el Evangelio. Para mí es impensable que nos volvamos enemigos de las personas que buscamos ganar para Cristo. El autor John Seale escribe palabras que se aplican en principio a los cristianos de todo el mundo y resume bien la perspectiva del creyente sobre la participación política. Una fe politizada no solo enturbia nuestras prioridades, sino que también debilita nuestras lealtades. Nuestra ciudadanía primaria no está en la tierra, sino en el cielo.
Aunque pocos evangélicos negarían esta verdad en teoría, el lenguaje de nuestra ciudadanía espiritual con frecuencia se tiñe y la vida piadosa, los creyentes deben ser la conciencia de cualquier nación en la que residan. Podrán confrontar la cultura no con el activismo político y social de la sabiduría del hombre, sino con el poder espiritual de la palabra de Dios. El uso de métodos temporales para promover el cambio legislativo y judicial y el recurso a esfuerzos externos de cabildeo e intimidación para lograr algún tipo de moralidad cristiana en la sociedad no es nuestro llamado y no tiene un valor eterno. Solo el Evangelio rescata a los pecadores del pecado, de la muerte y del infierno. Amén. Amén.